18 horas 26 minutos, 29 grados la sensación térmica, ha bajado un poquitito nada más, ¿eh? Bien, me voy al encuentro de nuestro primer entrevistado del año, de este ciclo 2015 La Quinta Pata, que con la producción hemos decidido entre algunas personas que venimos leyendo, y finalmente hubo coincidencia. Tengo el gusto de saludar a Luis Alberto Romero, historiador, autor de varias obras, es miembro de la Universidad San Andrés y del Club Político Argentino, entre otras tantas distinciones. Romero, buenas tardes. Yayo Urmiluca es mi nombre, bienvenido a La Quinta Pata. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Pregunta difícil, si las hay, antes de entrar en otros temas y si me acompaña. Usted ha desarrollado un artículo a partir de esto también. ¿Por qué la sociedad aún elige mayoritariamente ser peronista en este país? Eso sí que es difícil de... Es difícil. De porque es difícil. Pero me encantó el desarrollo de su artículo. La pregunta anterior a eso es qué cosa es un ser peronista o qué cosa es un peronista. Por ejemplo, ¿no? Sí. Digamos, las expresiones políticas de eso que llamamos el peronismo son variadas y cambiantes, y sin embargo ningún peronista renuncia a ser peronista. Uh-huh. Así que es una identidad amplia, contenedora, ¿no? Que yo creo que tiene más que ver con un estilo y con una cultura y con un conjunto de símbolos y de valores que con un programa político específico. Bien. Y me doy cuenta que estoy diciendo una tontería, porque en realidad todas las identidades políticas son así. Uno no podría decir que los radicales sean absolutamente distintos a eso, porque también a lo largo de su historia han ido cambiando, ¿no? Sí, pero ¿acaso tienen una manera, si usted me permite, diferente de conectarse con el ciudadano, ¿no? Tiene una manera diferente de hacer política también. Exactamente, eso es lo que a eso iba, ¿no es cierto? Que lo propio, que el peronismo, más que un programa o una ideología, es una manera de entender la política y de hacer política, ¿no? Por eso es que es difícil de definir, ¿no? Me parece que un punto, bueno, obviamente es un movimiento nacional y popular, sí, ¿no? Y eso ya lo coloca dentro de un encuadre ideológico, cultural, ¿no? La idea de la unidad del pueblo, la idea de que fuera del pueblo solo hay enemigos del pueblo, ¿no? De modo que esto ya de alguna manera trae implícita la división de la partición político en amigos y enemigos, aunque algunos dirigentes peronistas en ciertas épocas lo han acentuado más que otros, pero está esa idea, ¿no? Luego la idea de que ese pueblo es la nación, de modo que los enemigos del pueblo son también los enemigos de la nación. Esto es muy claro mirando los discursos políticos, ¿no? Donde muy fácilmente cualquier circunstancia específica se transforma en un desafío a la soberanía del pueblo y a la soberanía de la nación, ¿no? ¿Se ha modificado, Romero, a su juicio, y partiendo de esto precisamente que está desarrollando, el concepto entre las democracias? O sea, uno que tiene una formación cientista política y que lee tanto esto y me esmero en crecer, uno sabe, y usted lo apuntó hace muy poquito también, habló del concepto de democracia real y de la democracia solo formal, ¿no? Claro, sí, bueno, eso está bien, eso sería el punto que seguiría exactamente, ¿no? El pueblo es soberano, ¿no? Y entonces esta otra idea que algunos cultivamos de que por encima de esa soberanía, no por encima, sino un poco más lejos del alcance de esa soberanía, hay un acuerdo de todos sobre las formas de hacer política, los derechos de las minorías, balances y contrapesos, todo esto que se sintetizaría en la palabra Constitución y República. Bueno, dentro de esta tradición nacional y popular, en Argentina y en muchas otras partes del mundo, ¿no? No puede subordinarse al ejercicio directo de la voluntad del pueblo expresada por su mayoría, ¿no? Entonces, si un gobierno ha obtenido la mayoría de los votos, ¿no? Y no necesita tener la mayoría absoluta, basta que con una mayoría relativa para poder afirmar esto. Pero entonces las
convenido en colocar en algún momento un poco por afuera de estos cambios, puede ser cambiado todos los días. Puede ser cambiado por el ejercicio de la voluntad política, ¿no? Bien. Esto de manera general, ¿no es cierto? Porque... No, pero desde ya. Además, las particularidades que tenemos en Argentina son asombrosas, ¿no? Sí. Usted plantea que desde 1983 la política es una profesión. Lo plantea desde 1983 con el advenimiento de la democracia de Alfonsín, precisamente. ¿Sigue siendo una profesión la política? Porque uno habla a veces con gente del sector privado y dice, no, pero yo estudié, me preparé, podría ser político, pero no me interesa. Por la corrupción, por el caos que hay, porque salí siempre mal parado. Me lo han dicho docentes de primerísimo nivel cuando uno ha preguntado, ¿no? Ha requerido una explicación. ¿Cómo está viendo esto? Sí, bueno, yo le diría, hay otra gente que dirá, no, yo no quiero ser empresario porque no quiero explotar a los trabajadores, o no quiero ser un profesor porque no quiero vivir sin hacer nada. Pero lo de la política como profesión tiene un costado, llamémosle positivo, y otro negativo. Las dos cosas van juntas. El positivo es que es una actividad muy especializada que requiere formación, dedicación, continuidad, y ahí viene el problema, ¿no es cierto? Sí. Que por otro lado el político ocupa cargos para los cuales es electo, ¿no? De modo que nadie le asegura la continuidad en el cargo, tiene que ganársela, ¿no? Y entonces, si nos ponemos en una posición estrictamente laboral, ¿de qué vive un diputado que durante 4 años no es diputado? ¿Qué hace? ¿Vuelve a su profesión? Va a volver mal porque perdió los contactos, ¿no? Entonces ahí se desarrolla todo ese aspecto que es, hay que financiar a los políticos en todo momento, ¿no? Lo cual entramos en el costado negativo, que es que la política cuesta cara, que para financiar a todo el mundo con una dedicación exclusiva, digamos, hay que obtener dinero, y ahí es donde entramos en las cajas negras y en todo el costado oscuro de la política. Pero la verdad es que las dos cosas van juntas, ¿no? Nadie encontró la manera de separarlas, ¿no? De acuerdo, y a partir de lo que está diciendo, lo tengo aquí en título de uno de los portales, los presidenciales podrán gastar 254 millones en la campaña electoral. Los candidatos manejarán en los hechos una caja superior a los 500 millones, una nota del colega Iván Ruiz, ¿no? Pero bien, no es el tema fundamental por el que lo hemos convocado a usted hoy. Ahora, y a partir de todo este desarrollo inicial que hemos obtenido al aire, estos años que estamos viviendo, Romero, los años de Kirchner, estos últimos años de Cristina Fernández de Kirchner, aquí va la pregunta, ¿esto es peronismo o estamos hablando de otro tipo de hacer política? Bueno, yo diría que es una de las posibilidades del peronismo, ¿no? Ajá. Hay otras, ¿no? Por ejemplo, en 1983 el peronismo avanzó mucho en la construcción de un partido dentro de los moldes democráticos, ¿no? Y es la tendencia que encabezó Antonio Cafiero y que quizás se hubiera concretado si le hubiera sido candidato a presidente, ¿no? Pero desde que Menem le ganó esa interna notablemente democrática, no asombrosamente democrática, porque fue la interna más transparente que hubo en el peronismo. Cafiero se pellizcaba porque no podía creerlo, sí, recuerdo perfectamente. Eso es una condición de la transparencia que no sabe quién va a ganar, ¿no? Bueno, desde entonces yo diría que el peronismo empezó a desarrollarse en otro sentido. El peronismo o las personas a cargo de la franquicia peronista en ese momento, porque en el peronismo siempre hay grupos que dicen, no, el auténtico peronismo soy yo, estos son unos traidores neoliberales o pseudo progresistas, ¿no? Pero yo le diría que, en mi opinión al menos, ¿no? Entre los años de Menem y los de Kirchner, en este aspecto hay una continuidad muy, muy clara, que es utilizar el gobierno para producir los sufragios necesarios para mantenerse. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Lo cual es algo así como dar vuelta el principio de la democracia, ¿no? Que los electores eligen a los gobiernos, ¿no? Los gobiernos arman una máquina que produce los sufragios, ¿no? Y en realidad para armar esa máquina no se necesita un partido en el sentido clásico. Usted vio que el Partido Justicialista
de hecho no existe, ¿no? Es verdad, sí. Lo que se necesita es una máquina que va uniendo los eslabones de los que ejercen el gobierno nacional, el provincial, de las intendencias, que es clave, y luego un poco por debajo de las intendencias hay una cadena de funcionarios menores, y esa máquina es la que, bueno, combinando subsidios, recursos del Estado, recursos oscuros y todo ese tipo de cosas, produce los votos, ¿no? Pero para que todo eso ocurra también, Romero, permítame, es necesario pasar de una democracia republicana liberal, por ejemplo, a ver, republicana liberal, como usted y yo la hemos estudiado y analizado, en el contenido didáctico de la palabra, sobre todo para quienes nos están escuchando, a conseguir por ahí una democracia autoritaria de liderazgo. Claro, bueno, y yo creo que sí, eso ha sido el tránsito que ha tenido la Argentina desde 1983 hasta ahora, que ha sido un tránsito, yo diría, un poco gradual, o que no ha habido ninguna declaración, pasamos de esto a esto otro, pero si uno compara las prácticas que quisimos establecer en 1983, y digo quisimos porque yo soy por edad de la generación de los entusiasmados con la propuesta de Alfonsín, ¿no? Bien, lo que son las prácticas de hoy, bueno, ha habido un cambio muy grande. ¿No? Sí, pero ya. Dentro del peronismo, y ahora digamos vengo un poco a la primera pregunta, dentro del peronismo el cambio no fue tan grande, porque estaba dentro de sus posibilidades transformarse en esto, ¿no? Porque siempre fue un partido de líder, eso no dejó de serlo nunca, ¿no? Un partido de jefatura, y de jefatura que mira principalmente el poder, no tanto qué es lo que va a hacer con el poder, sino tener el poder. Sí, de ¿no? acuerdo, Porque de acuerdo. Sí. el poder se construye la maquinaria esta de la que viven todos los demás, ¿no? Y cada vez se exige más rentabilidad política como para poder mantenerse. Romero, voy con las dos últimas por una cuestión de tiempo y agradeciendo tantísimo sus minutos. ¿Tenemos memoria los argentinos cada vez que votamos o es como que nos arrastra el sistema y el marketing político? Creo que estamos en una época donde se combinan las dos cosas, porque yo era joven, digamos, en los años 60, 70, la tradición peronista y un poco menos la tradición radical y hasta un poco la tradición socialista pesaban mucho, ¿no? O sea, una persona en principio votaba peronista o radical y después miraba un poco, ¿no es cierto? Ahora me parece que las tradiciones pesan muchísimo menos, ¿no? Pero yo ahí yo no podría decirle cuánto menos, ¿no? Es decir, hay gente que, ¿recuerda usted la famosa frase de bueno, ahora se me escapa el nombre de nuestro Soriano, ¿no es cierto? Sí. Yo nunca me metí en política, siempre fui peronista, ¿no? Sí, es verdad. Preciosa, ¿no? Qué mejor. Es decir, o sea, que existe esta como identidad que está más allá de la política, que es, en principio, yo con los peronistas me siento cómodo, ¿no? Ahora, dentro del peronismo hay una variedad de ofertas muy grande, y ahí el que no maneja el marketing, la campaña y la máquina, la máquina de todo, en el Gran Buenos Aires yo creo que es mucho más cuestión de máquina y de paquetes de votos que se... Sí, Romero, a ver, ¿está por ahí o se cortó? No me digas que lo perdimos. Fíjate si lo puedes recuperar, aunque sea para despedirnos. Bueno, estábamos hablando con el historiador, el autor, Luis Alberto Romero, que además es miembro de la Universidad San Andrés y del Club Político Argentino, entre otras tantas cosas, ¿no? Ahí está Santiago, a ver si lo recupera, por lo menos para la despedida. Íbamos ya con la última pregunta. Y hemos desarrollado, entre otras cosas, faltaban... Sí, ahí está. Romero, ¿me escucha ahora? Sí, ahora sí. Bueno. Vamos con dos preguntas finales, lo que le pido es brevedad y volviendo a agradecer el tiempo suyo. Sí. ¿Hasta dónde y cuándo o cómo lo impactó el tema Nisman? Y como analista, como un sujeto que ama y escribe sobre la historia, usted, y tan profesionalmente, ¿qué cree que puede generar esto en el argentino medio, más que nada? No le hablo ni del poder ni de las elecciones. ¿Qué está pasando en la sociedad con esto?
Bueno, usted dice bien, está pasando, ¿no? Yo creo que el caso Nisman, que incluye la denuncia, sí, el asesinato y luego la reacción del gobierno, que me parece que forma parte ya a esta altura del paquete, ¿no es cierto? Todo esto es como una bomba que explotó y que tiene a su vez en su interior otras bombas que van explotando gradualmente y que todavía no sabemos cuándo van a terminar de explotar. Con esto le quiero decir que se ha desatado un proceso que no es muy difícil prever hasta dónde va a llegar y qué efectos va a producir, ¿no? Es muy grande, y es una cosa curiosa porque nosotros nos hemos pasado todo el año 2014 especulando sobre la crisis económica, ¿no? Y en qué momento la crisis produciría una especie de estallido, y finalmente la crisis fue política. Es verdad, ¿no? Es verdad. A ver, lo que sabíamos de crisis económica continúa, inflación, lo que sea, a pesar de todo, pero esto ha tapado todo ese horizonte económico, es verdad. Sí, político e institucional, que es lo más interesante y en el fondo lo más esperanzador, ¿no es cierto? Esto de que haya tanta gente que se preocupe por la justicia, a mí me parece que es un dato muy positivo, ¿no? Me gustaría pensar que Nisman no dio su vida en vano. De acuerdo. No, esperemos que no. Bien. Luis Alberto Romero, le dejo un gran abrazo. Gracias por estos minutos con La Quinta Pata. Ha sido nuestro primer entrevistado del año 2015. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Por favor, gracias. Luis Alberto Romero, ahí lo tenías, estudiador, casi cúspide te diría, de la realidad argentina y de otras, y lo veníamos siguiendo desde hace un tempito con todos sus artículos, no solo lo que escribe a partir de la universidad o Flaxo también, sino del Club Político Argentino y de otras cosas. 18:43.